este día, María Mercedes? ¿Un día de tristeza para la humanidad o un día de celebración porque un gran ser humano está al lado del Señor? Bueno, yo creo personalmente que es un día de consternación, pero sin lugar a dudas con un gran legado que hay que respetar, recordar siempre, porque no solo es para el mundo católico, sino para la humanidad en general. Yo creo, y esto es muy personal, debe ser un día de celebración porque un gran ser humano ha dejado este legado, como dice Mercedes, de humanista. Un hombre que era muy hacia el equilibrio del ser humano, hacia la sencillez del ser humano, político, todos somos políticos. Y él decía, todos somos políticos, hincha del fútbol, de la buena comida. Del buen tango también. Del buen tango. Y ahora está al lado, si usted es creyente, al lado del Señor, como usted quiera llamarlo, Dios, imagen impactante, Espíritu Santo, como usted lo quiera definir. El trajinar en la tierra, él ya acabó, ya se acabó el tiempo, ese trajinar en el cual bregó tanto fue que hasta ayer dio sus últimas palabras y hoy todavía no tenemos el dato claro qué es lo que le cegó la vida al Papa Francisco. Pero nos deja un lindo legado, nos deja un legado maravilloso, nos deja de estos pocos papas que no eran tan lejanos como... Muy carismático, claro, además muy empático, sí. Llegó al corazón de cada una de las personas Exacto. a las que conoció y visitó, ¿no? Cuando estuvo aquí en Ecuador también multitudinarias visitas, incluso en el santuario del Quinche, además muy devoto de nuestra Virgen del Quinche, del milagro de la Virgen Dolorosa, efectivamente, así que bueno, y también de la Virgen de Legarda. Este ha sido un pueblo muy católico, ¿no? Es un pueblo muy católico, siempre cuando han venido los papas han sido recibidos apoteósicamente, pero en general, ¿será que le sentimos más cercano por ser latinoamericano, por ser el primero, y que hablaba nuestro idioma? En fin, que tenía mucho de nosotros y que por fin, pues, hoy va caminando, ¿no? Va caminando a lo que en las escrituras hablan, la vida eterna. Así es. Bueno, y para aquello hemos escuchado también a Elis Morán. Ella ha hablado con el nuncio apostólico ecuatoriano. Ella está ahí en ese lugar donde el Papa Francisco se hospedó cuando vino de visita a Ecuador. Así que vamos a escuchar qué más anécdotas tienen que contarnos. Bueno, vamos con Elis. Elis está en ese punto. Elis, desde la nunciatura y han indicado, van a abrir un libro de condolencias, uno puede acercarse, puede firmar. Me imagino que a lo largo de toda esta semana de Pascua, aparte de eso, habrán actos especiales para recordar a este Papa tan querido que hoy pues comienza el camino. Dicen los sabios en esto, yo no soy sabio, pero que el alma se desprende a los 3 días. Entonces tiene 3 días de la caminata. Elis, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, amigos televidentes. Así es, estamos nosotros todavía aquí en la Nunciatura Apostólica en el norte de la capital y sí, como ustedes lo mencionaban, se vienen muchos eventos especiales, ¿no? Para poder conmemorar también acá todo el legado que dejó el Papa Francisco a nivel mundial. Importante mencionar que usted fue denominado también arzobispo por él. Coménteme un poquito, ¿tuvo esa oportunidad de tener acercamientos con el Papa Francisco? ¿Qué fue lo que él le mencionó? Usted contaba algo importante y que fue que le decía que tiene que comunicar, que todos los sacerdotes acá tienen que escuchar menos y perdonar más. Sí, eso fue esa frase que los sacerdotes pregunten menos y perdonen más, me la dijo en la audiencia del 19 de octubre del año anterior. Pero quiero también recordar, bueno, el Papa Francisco me nombró obispo de Loja en primer lugar y luego arzobispo de Quito. Cuando fui a recibir el palio arzobispal, al entregarme el Papa el palio en la Basílica de San Pedro, esto fue el 29 de junio del año 2019, me dijo una frase que también marcó mi episcopado y mi arzobispado aquí en Quito. Así al estilo de argentino, me dijo: dedícate a los jóvenes, dedícate a los niños, no te olvides de Don Bosco, ese es tu trabajo, esa es tu misión. Me lo dijo refiriéndose a mi ser de salesiano. Yo soy sacerdote, salesiano sacerdote. Y eso pues marcó mucho también y ha marcado estos años de trabajo en el arzobispado. Mi entrega y mi dedicación a jóvenes y a niños como una prioridad. Siempre el Papa cercano, lo puedo definir así. Un Papa muy cercano, un Papa que te acogía, que era importante.
y una broma, y bromista. Cuando en esta última audiencia, en octubre del año pasado, yo en la noche anterior pisé mal y regresamos de visitar al cardenal Ángel Fernández y sentí que se me viró el pie. A la final fue una rotura de ligamento, pero me prestaron un bastón para ir a la audiencia. Y yo también bromeando, porque él permitía la broma, le digo, Santo Padre, él estaba parado con su bastón, le digo, Santo Padre, no le estoy haciendo la competencia. Y me pregunta, ¿qué te pasó? Y le cuento, pisé mal, y me toca el hombro y me dice, cualquiera da un mal paso en la vida. Entonces nos reímos. Ese era Francisco, ese hombre muy cercano, muy bromista, pero también muy profundo. Yo no quiero que se confunda, muy profundo, que ha marcado a la iglesia en estos 12 años. Le dio esta visión de una iglesia en salida. No olvidemos la frase de él que decía, prefiero una iglesia herida antes que encerrada en sí misma. Entonces nos invitó a salir, a darnos cuenta de la realidad del mundo, a salir y a no estar encerrados en nosotros mismos. Sin duda, usted recuerda al Papa con muchísimo cariño, con mucho amor. Algo bastante importante que ustedes mencionaban es que él, minutos antes de fallecer, horas antes de fallecer, logró darles la bendición. Él tenía mucha afinidad con este país, con el Ecuador. ¿Qué era lo que él mencionaba cuando él ya tenía previsto que iba a visitar acá el Ecuador? Bueno, cuando en el 2015 vino al Ecuador, primero nos cogió de sorpresa el anuncio. Fueron 3 meses prácticamente para organizar la visita del Santo Padre y nos marcó con quienes quería él reunirse. Por ejemplo, uno de los mundos, pudiéramos llamar así, con el que quería reunirse era con el mundo de la educación. Por eso, en ese momento yo estaba de presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal. Me tocó organizar el encuentro con el Santo Padre, a todo el mundo, a toda la comisión, y me tocó dar la bienvenida, las palabras de bienvenida en la Universidad Católica, porque se hizo ahí en la Pontificia Universidad Católica en el estadio. Eran 5.000 personas del mundo de la educación, de colegios y universidades. En ese momento pasábamos un tiempo difícil, un tiempo diríamos, de conflicto por las decisiones del Ministerio de Educación, que ponía, por ejemplo, a la enseñanza religiosa como una materia optativa, como una materia, como un club prácticamente. Y nosotros, como Conferencia Episcopal, insistíamos en que había el derecho del padre de familia de escoger la educación que ellos querían para sus hijos. Entonces, ese encuentro fue clave. Ese encuentro fue clave con el mundo de la educación y pudimos hablar con claridad. Al decir mis palabras, luego acercarme al Santo Padre, me tocó la mano y me dijo, che, no te guardaste nada, no lo dijiste todo. Entonces, porque se dijo lo que se tenía que decir, reclamamos el derecho a la educación católica en el país y él también, pues en sus palabras, ratificó esto, ¿no? El derecho a la educación católica que tiene el fiel creyente. Muchísimas gracias, arzobispo Alfredo Espinosa. Recordemos que él fue elegido obispo por el Papa Francisco y tuvo cerca de unos 8 encuentros cercanos con él, ¿no? Ya se ha mencionado acá todos los actos de amor que se van a realizar, se estarán anunciando también ya desde la tarde de hoy cuál es la agenda que van a tener para que toda la ciudadanía también pueda ser partícipe, ¿no? Con esta información yo me despido cuando son 8:11 de la mañana, pero ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Y seguramente se le irán recordando, gracias a Elis, lo que nos cantaban los obispos y arzobispos que están reunidos ahí, evidentemente los jerarcas mayores de la Iglesia Católica del Ecuador, que comenzarán a tener una semana de Pascua distinta para recordarle a este Papa que seguro vamos a todos acordarnos desde su buen carácter hasta su mal carácter, ¿no? Es que todos somos humanos, pero el mensaje de paz, de alegría, de unidad que nos dejó fue muy importante y eso es lo que tendremos que recordar. Y de aquí en adelante poner como ejemplo este legado también para la humanidad. Y las luchas de igualdad y las luchas también de sacar a la palestra
los pecados de la iglesia, que eso era el lío que tenían también con los que no querían reformar la iglesia. Claro, y él fue muy enérgico en esa lucha, ¿no? Anticorrupción dentro del papado, también lo hizo con el Banco del Vaticano. Él reveló y pidió que se revean muchas transacciones que se habían realizado, así que, bueno, él luchó bastante por las causas justas. Hoy, de lo que estaba revisando, pues es interesante revisar, yo no soy un hombre profundamente religioso, pero creo en Dios. Me formé en un colegio donde, pues, Dios estuvo presente, Dios y la Virgen todos los días. Hay una tendencia, revisaba, en que el nuevo Papa, aparte de todo lo que desde estructuras, tiene que ser un Papa que sepa de finanzas, justo para poner en orden las finanzas del Vaticano. Y es que es como ser un presidente, ¿no? Claro, pues de hecho, el Vaticano es un Estado. Claro. Es un Estado. Tiene que revisar el más todo. pequeño del mundo, pero el que más dinero también tiene. El Papa Francisco murió este 21 de abril. Vamos a revisar un poquito cómo fue todo este anuncio que realizó el camarlengo, o sea, el secretario, para que lo vayan entendiendo. Así es, el camarlengo Joseph Farrell del Vaticano, quien destacó la labor de Francisco en favor de los más pobres. El Papa Francisco falleció este lunes 21 de abril a las 7:35 hora local, en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Así lo anunció el camarlengo cardenal Kevin Joseph Farrell mediante un mensaje grabado desde la capilla del lugar. El vescovo de Roma, Francesco, è tornato. El obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. A favore dei più poveri ed emarginati. Francisco había sido elegido en marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano y también en el primer jesuita en ocupar el cargo. Francisco había sido internado el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma con una bronquitis que derivó en neumonía. Permaneció internado hasta el 23 de marzo cuando salió y comenzó a hacer apariciones públicas de sorpresa. A pesar de su frágil estado de salud, el domingo 20 de abril saludó brevemente a los fieles desde el balcón de la Basílica de San Pedro y luego recorrió la plaza en el Papa Móvil. Esta fue su última aparición pública. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Tras su fallecimiento se activan los protocolos establecidos por la tradición. Habrá 9 días de luto y un cónclave en las próximas semanas con alrededor de 130 cardenales, la mayoría designados por Francisco, para elegir a su sucesor cuando desde la chimenea de la Capilla Sixtina salga el esperado humo blanco. Informó José Mendieta. El presidente Daniel Noboa y la Cancillería ecuatoriana expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. El primer mandatario destacó la valentía, sencillez y fe del sumo pontífice, mientras que la Cancillería resaltó su legado de humildad, servicio y justicia social. Señalaron que Ecuador se une al duelo mundial y enviaron condolencias a la Santa Sede y a la familia Bergoglio. Y con la muerte del Papa Francisco, la Iglesia entró en sede vacante. ¿Qué es esto? El Vaticano activa un protocolo para despedirlo y elegir a su vez a su sucesor. El funeral será en San Pedro, luego iniciará el cónclave, así que todo esto se da a lo largo de las próximas semanas, más o menos 2 semanas. Conozcamos un poquito más el proceso para elegir al nuevo Papa en la siguiente nota. Con la muerte del Papa Francisco a sus 88 años, se activa el meticuloso proceso para elegir a su sucesor. Todo comienza con el anuncio oficial. El cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, ya confirmó el deceso y minutos después, las campanas de la basílica resonaron en señal de duelo. Desde ese instante la iglesia entra en el periodo llamado sede vacante. No hay papa en funciones y es el camarlengo quien asume la administración temporal del Vaticano.
El decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, ya ha empezado a convocar a los cardenales del mundo para preparar las congregaciones generales, donde se definirá el calendario de los funerales y del cónclave. Lo primero será despedir a Francisco. Su cuerpo será velado en una capilla, no en su habitación ni sobre un catafalco en San Pedro, como él mismo pidió. Su apartamento en la Casa Santa Marta será sellado y se destruirá su anillo del pescador. El funeral se celebrará en San Pedro, aún sin fecha definida. Durante 9 días, conocidos como los novendiales, el Papa será homenajeado y su cuerpo podrá ser visto por los fieles. Luego será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, bajo la imagen de la Virgen que tanto veneró. Una vez concluidos los ritos, iniciará el cónclave. Los cardenales menores de 80 años se encerrarán en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. La fumata blanca, ese humo que anuncia al mundo que hay sucesor, podría tardar días o semanas. Francisco se va como vivió, humilde, fiel al pueblo y con gestos que transformaron la Iglesia. Ahora el Vaticano entra en una nueva espera. La historia comienza a escribir su próximo capítulo, informó José Mendieta. Y el Papa Francisco reformó el ritual de los funerales papales en el 2024. Eliminó varias tradiciones solemnes para simplificar y acercar este rito a la fe católica. La nueva edición reflejó su deseo de humanizar el ritual sin perder su esencia litúrgica. Con el fallecimiento del Papa Francisco, el número 266, la Iglesia Católica se prepara para celebrar sus exequias según el nuevo Ordo Exequiarum Romani Pontificis, una reforma aprobada por el Pontífice en noviembre de 2024. Entre los cambios más visibles destaca la constatación de la muerte en la capilla privada, en lugar de la habitación del difunto. El cuerpo será depositado de inmediato en un único ataúd de madera, eliminando los 3 féretros tradicionales de ciprés, plomo y roble que habían sido parte del ritual durante siglos. La exposición del cuerpo a la veneración de los fieles se realizará en el ataúd abierto, simplificando los traslados y centrando el acto en el recogimiento. El funeral de Francisco conservará la estructura clásica de las 3 estaciones, pero con modificaciones. En la primera estación, el cuerpo será depositado en el ataúd tras la constatación de la muerte, sin trasladarse al Palacio Apostólico. En la Basílica de San Pedro se omitirán el féretro elevado y el báculo papal, ajustando el rito a los funerales de un obispo diocesano. En la sepultura se contempla la posibilidad de un entierro fuera de la Basílica Vaticana. Estas reformas responden al deseo de Francisco de que su funeral refleje la humildad y el servicio pastoral, no el poder mundano. Además, el lenguaje litúrgico se ha simplificado eliminando títulos y actualizando las letanías. Finalmente, las novendiales, las 9 misas consecutivas por el alma del Papa, se ha simplificado omitiendo los textos del leccionario. El funeral de Francisco será por lo tanto un testimonio de su magisterio vital, austero, cristocéntrico y centrado en la figura del buen pastor, ofreciendo un último testimonio de fe y servicio humilde a la Iglesia, informó José Mendieta. Información de la comunidad que contarles. La Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector Magdalena, al sur de la capital, para combatir las carreras clandestinas de motocicletas que ponen en riesgo a la ciudadanía. En esta acción policial, 2 personas fueron aprehendidas. En un esfuerzo por frenar el avance de la delincuencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Policía Nacional realizó un operativo en el sur de la capital. Durante el mismo, se realizó controles vehiculares y patrullajes intensivos en áreas identificadas como puntos calientes. Sí, este operativo va enfocado en el registro a personas, en el registro a vehículos y motocicletas. Al momento nos encontramos 12 de personal. Al momento se ha presentado una novedad hace pocos minutos. Tenemos 2 aprehendidos que estaban sustrayendo pertenencias en la iglesia de acá abajo. Se les tiene aprehendidos y posterior se realizará el procedimiento correspondiente. Una de las principales quejas de la ciudadanía
es la falta de control hacia las motocicletas. Hemos evidenciado muchas problemáticas, sobre todo con las motocicletas. Las motocicletas tienen instalados unos objetos que emiten sonidos muy fuertes que alteran a las personas que viven en este sector, y de igual manera los piques que se dan en la tribuna del sur. Lo que se busca con este tipo de operativos es devolver la paz a la ciudadanía. Dentro del sector realizamos 3 operativos diarios. Esta es una muestra de los operativos que realizamos y estamos muy comprometidos con devolver la seguridad a las personas que habitan aquí. Este tipo de operativos se mantendrán de forma periódica como parte de una estrategia nacional para enfrentar la creciente ola de inseguridad que afecta a varias ciudades del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. El municipio anunció trabajos de mantenimiento vial en la Ruta Viva. La intervención se realizará desde hoy en 2 fases. Cada etapa tendrá una duración de 60 días y se realizarán cierres viales parciales. ¿Cómo se han organizado estos trabajos? Aquí lo revisamos. Los trabajos de mantenimiento vial en la Ruta Viva inician este mismo lunes 21 de abril. Según el municipio, se trata de una intervención para renovar su calzada y garantizar una movilidad segura para más de 70.000 personas que usan esta vía a diario. El mantenimiento de la carretera que conecta Quito con los valles y el aeropuerto será en 2 etapas, con una duración de 120 días, 60 cada una. La primera se enfocará en el carril que va de Quito a Puembo y la segunda fase intervendrá el carril de Puembo a Quito. Las jornadas de trabajo serán en horario diurno y nocturno, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 9 de la noche a las 5 de la madrugada, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Es importante mencionar que estos trabajos se concentrarán únicamente en los carriles principales de la Ruta Viva. Por lo tanto, las vías laterales, intercambiadores como Intervalles, puentes como Gaspar de Villarroel y José Vinuesa y las avenidas como Alfonso Lamiña y Universitaria seguirán operando con total normalidad, mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito estará a cargo de gestionar desvíos, contraflujos y otras medidas para garantizar la circulación en los tramos durante la obra. Informó Mía Sabeli Carrera. Qué bueno esto, vamos directamente a este punto. Adriana Rojas está en la Ruta Viva. Ahí se inician ya los trabajos de mantenimiento después de casi 10 años, ¿no? Qué bueno realmente esto. Hola, mi querida Adri, hacía mucha falta la vía. En muchas partes estaba en una desgracia, esa es la palabra, necesitaba urgentemente una reparación, y si estábamos esperando a que se concesione la vía, tú y yo estaríamos más viejos, porque 2, 3 años de esto no se podía aguantar. Así que Adri, adelante por favor. Así es, Roberto, amigos en casa, enhorabuena. Después de una década la Ruta Viva va a ser rehabilitada, y es que, como lo dijiste, es una vía importantísima para los ciudadanos. Conecta a personas que vienen del sur, personas que vienen del norte, de diferentes provincias, también de aquí de Quito, por la Simón Bolívar, y se conectan a la Ruta Viva para ir al sector de Las Valles, hacia el oriente ecuatoriano y también al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Hoy a las 9 de la noche en punto arranca este proceso de rehabilitación, pero nos va a contar Iván Aguirre, que es gerente de fiscalización. Cuéntenos, Iván, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va a ser el proceso de rehabilitación? ¿Va a ser por horarios? ¿Cómo va a ser? Hoy inicia a las 9 en punto. Sí, bueno, los trabajos van a ser nocturnos, vamos a trabajar toda la noche. Es importante también aclarar que no es una rehabilitación como tal, sino son trabajos de mantenimiento de la vía, ya que la vida útil de la vía ha cumplido, digamos, ya su ciclo, entonces necesitamos hacer un mantenimiento tecnificado de la vía. ¿Esto qué significa para que la ciudadanía entienda? ¿Qué significa el mantenimiento tecnificado? Bueno, el mantenimiento tecnificado son trabajos de un bacheo tecnificado, sí, justamente son puntos focales donde encontramos, digamos, fallas bastante fuertes. Tenemos que realizar estos trabajos de bacheo tecnificado. Es decir, hay un bache, una grieta en la calle, se saca, digamos, 1 metro cuadrado más o menos, se levanta y luego se vuelve a bachar. Sí, justamente, o sea, hacemos un corte. Estos cortes tienen que estar hechos con máquinas, con máquinas manuales, y procedemos con el bacheo, con equipo especializado justamente para este tema. Son 2 fases. La primera fase es en dirección Quito hasta el redondel de Puembo. ¿Cuánto tiempo y cuánto tiempo de regreso?
Sí, justamente. La primera fase, que sería Quito hasta el redondel de Puembo, va a durar 60 días. ¿Sí? Se va a intervenir primeramente en el carril externo y carril central. Siempre va a estar habilitado los carriles internos. ¿Sí? Esto va a durar 60 días. Luego de esto, los otros 60 días o la segunda fase, estaríamos de retorno desde Puembo hacia Quito, haciendo exactamente el mismo trabajo. ¿Qué pasa con los alrededores, digamos, las vías paralelas o las vías que conectan a la Ruta Viva con barrios, desvíos? Justamente como al mencionar que este es un mantenimiento, sí, es justamente de la Ruta Viva, estas vías nunca se van a cerrar, entonces siempre van a estar habilitadas. Todo habilitado. A la ciudadanía también estar pendientes qué tramos se van a rehabilitar. El tráfico va a ser un poquito complicado. La Agencia Metropolitana de Tránsito va a manejar el tránsito. Sí, justamente pidiéndole un poco de comprensión también a la gente. Entendamos que estos trabajos son necesarios realizarlos. Estos trabajos, si bien van a durar 120 días, pero siempre va a estar habilitado un carril. Muchísimas gracias, Iván, por esta importante información. Así es, hoy a las 9 de la noche empieza el primer cierre de los dos carriles, de la derecha y el central. El del lado izquierdo va a estar habilitado. Los primeros trabajos son 60 días, que es en dirección desde Quito hacia el redondel de Puembo, y de regreso son otros 60 días. Así que a la ciudadanía tomar en cuenta estos cierres que se van a dar. La Agencia Metropolitana siempre va a estar dirigiendo el tráfico, y también recordar a la ciudadanía que puede salir un poquito más temprano porque sí se va a poner un poquito complicada la situación. Son 13.5 kilómetros de la Ruta Viva que van a ser mantenidos después de 10 años. Así que, Robert, esa es la información cuando son 8 de la mañana con 32 minutos. Lo triste de esto, gracias mi querida Adri, lo triste de esto es que se han demorado 10 años en hacer un mantenimiento de una vía que debían hacerlo cada año. O sea, ¿por qué esperamos autoridades? Y no hablo solamente por la autoridad actual, las anteriores. ¿Por qué esperamos que la vía se dañe? O sea, ¿ya se dañó? Ya toca mantener. No, pues hagamos mantenimientos periódicos para que la vía tenga justamente una vialidad adecuada. Hoy esa vía no tiene una vialidad adecuada y es por ello que tiene que hacer este bacheo tecnificado que tampoco el funcionario supo explicar qué es, ¿no? Sí se hace 1 metro cuadrado y ahí va la maquinaria y abre. No, pues y lo han explicado los otros técnicos, un bacheo técnico es que abren y con el mismo pavimento van aplanándolo. Es por eso que se hace rápidamente, es un poco lo que hicieron en la República de El Salvador, que lo van aplanando y lo van dejando en condiciones adecuadas, en condiciones en las cuales parece un pavimento nuevo, pero es un pavimento en el cual ha sido reciclado y se lo está ubicando. Lo hagan bien, eso es la parte importante. Recuerden que ahí es la seguridad de mucha gente, van muy rápido en esos sectores. Entonces, por favor, que lo hagan bien, que lo hagan con tiempo, pondrán letreros, gente trabajando para evitar los líos, que ese es otro de los problemas que tenemos cuando se trabaja en este tipo de vías, que se presume que la gente entiende que están trabajando. Ejemplo, lo que pasó, no hablo por hablar, lo que pasó en el Valle de los Chillos, en la autopista cuando se estaba trabajando en los intercambiadores o intercambiador nuevo que construyeron sobre Conocoto. Así que hagamos todo esto rápido, hagámoslo bien, necesario, pulgarcito en alto. De esto hay que seguir trabajando en favor de la ciudad de Quito en su vialidad. Y no solamente aquí, autoridades de obras públicas, hay un montón de vías, pero un montón que están llenas de hueco. Claro, no producto de desatención, producto del invierno, pero no hay que desatenderles, porque si no, ahí se quedarán. Continuamos con más información local. Los moradores de Santos Pamba, al sur de Quito, denuncian que la calle Los Arrayanes se encuentra en pésimas condiciones. Los vecinos aseguran que por años vienen solicitando la rehabilitación y no han sido atendidos. Así se encuentra la calle de Los Arrayanes en el sector de Santos Pamba, en el sur de la capital, con aceras y con un asfalto completamente destruido. Los vecinos denuncian que por años viven en estas condiciones, que lamentablemente empeoran en cada invierno. 25 años están así, o botado así. La calle está llena de huecos, baches y enormes zanjas, producto de la fuerza del agua de las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en la capital. En verdad que nosotros vivimos en este barrio, mire cómo estamos viviendo día tras día, al menos cuando hace un aguacero, este es de tener miedo.
Es como bajar una quebrada total por acá, por esta carretera. Y es que de la parte alta de la calle, el agua lluvia viene arrastrando todo a su paso, dejando por varias cuadras piedras, palos y gran cantidad de basura. Hasta el camal, tú arriba esta agua, entonces ya... Y viene desde arriba del monte, todo esto. Así es. Así es. O sea, que ya pues ya para los transportes que hay también igual, ya los carros, las calles están dañadas más que todo. Entonces ya cuando ya llueve duro, ya viene el ver, baja río aquí, entonces ahí sí ya no, ni los carros transitan por acá. Aseguran que la obra de rehabilitación de esta calle está aprobada desde el año anterior. Sin embargo, la obra no empieza. No, casi a ese tiempo dicen que ya está aprobado, pero nada así se queda. No sé, como que dicen sí, vamos a ayudar, apoyar, todo eso, pero luego ya se olvida. A estos problemas se suma esta gran fuga de aguas servidas. Los vecinos dicen que lleva 2 meses sin tener una solución. El olor prácticamente es insoportable. Sí, ya estamos un buen tiempo con esta situación del agua que está yéndose por la calle, desbordándose y dañando toda la calle. Es insoportable este olor. Según los moradores, las aguas servidas provienen de la rotura de un alcantarillado. Más arribita está un alcantarillado que está reventado. Entonces ese alcantarillado está ingresando a un domicilio. Y los mayorcitos de ahí comentaron que porque no pueden soportar con ese olor, tuvieron que hacer un hueco de donde que sale la alcantarilla de la casa del señor y esa alcantarilla está botando todito para acá. Por ello acudieron a TBC para llegar a las autoridades competentes. Un pedido especial que nos ayuden arreglando las calles, que tengamos sumideros, porque en realidad hay bastante gente que vivimos población aquí. En Quito informó Adriana Rojas. Los Arrayanes. Vaya que tiene líos, ¿no? Hay que ponerle la velita. Tiene ahí una tubería rota de aguas servidas, aguas que están contaminando el sector. Tiene aparte de eso la vía en muy mal estado. Dice que ya le van a arreglar y no le arreglan nada. Autoridades, estamos saliendo, estamos viviendo, parece que ya salimos y entramos en una zona seca, pero lo cierto es que hay zonas de la ciudad de Quito, que es lo que les dije, están con demasiados huecos. Hay que hacer un trabajo rápido, no los principales, donde aparentemente los principales están en buen estado, vías secundarias, donde lamentablemente también hay mucha vialidad, mucho auto y están en unas condiciones deplorables. Y eso sume la ruptura de tuberías. El estado realmente es complejo. Y eso súmele también que no tienen veredas. Complejo. Velita. La velita de la esperanza en Semana de Pascua. Así que la Semana Santa que pasó a Semana de Pascua, pongámosle fe y esperanza que ojalá en este sector de Arrayanes lleguen las autoridades para por lo menos darles algo de tranquilidad. No creo que la obra se haga inmediatamente, pero por lo menos rellenen los huecos, arreglen la tubería. Con eso ya tendríamos bastante. En la Mariscal Sucre e Illesca, los moradores están preocupados por una alcantarilla sin tapa que representa un peligro, dicen los vecinos, eminente. Yo estoy de acuerdo. La estructura está totalmente expuesta, amenaza la seguridad de peatones y conductores, y especialmente durante la noche, en días de lluvia, cuando el agua oculta su profundidad. Los vecinos y los conductores piden una intervención urgente antes, dice ellos, que ocurra un accidente. Autoridades. La velita también para ustedes. Veamos. En plena avenida Mariscal Sucre, a la altura de la intersección Illescas, una alcantarilla sin tapa se ha convertido en una trampa mortal para conductores y peatones. La tapa se han ido robando, imagino, ya hasta como 6 meses de eso y no hay quien se haga responsable. Ya está más de 6 meses eso. Ha habido accidentes también que hasta niños se han caído. Sería bueno que arreglaran eso. Esta vía, que es una de las más transitadas del sur de la capital, presenta un peligro. Los moradores del sector están cansados de esperar una solución. Es por ello que han colocado un cono como señal de advertencia. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para evitar los accidentes. Arreglan unos 2, 3 meses, 4 meses a lo mucho y se vuelve a dañar porque no hay un buen arreglo. Tienen que hacer otro tipo de arreglo ahí porque esto no es recién, esto ya lleva años. Lo que debería ser una vía segura para circular se ha transformado en un punto crítico, donde un descuido puede terminar en tragedia. Muchísimas cosas han pasado aquí, muchísimas cosas.
hasta personas, transeúntes. Los carros por esquivar se chocan, pasan muchas cosas aquí. En la noche es bien peligroso esto. Ahí hasta hay asaltos porque aprovechan eso para querer robar. Piden una solución urgente. Mientras tanto, siguen haciendo lo que pueden, con conos y advertencias improvisadas, tratando de protegerse entre ellos. Informó Ailis Morán. Y en otro tema, la empresa de aseo de Quito reportó varias afectaciones a los nuevos contenedores de basura que habían gestionado para la capital. En esta ocasión, conductores de vehículos chocaron contra estos bienes y los dejaron destrozados. Completamente destrozados terminaron estos buzones de residuos en el sector de La Marín, luego de que un ciudadano se impactara con un vehículo sobre estos contenedores que hace apenas unos meses habían sido cambiados. Este incidente ocurrió en la avenida Pichincha y Chile en horas de la madrugada y toda la isla soterrada de residuos terminó afectada. Recientemente realizamos un mantenimiento a todo este sistema de islas soterradas con una inversión aproximada de $195.000. Cuando las autoridades arribaron al lugar solo se encontraron con el vehículo, pues el conductor se había dado a la fuga. Pero presumimos que la persona que estuvo conduciendo posiblemente estuvo en estado etílico porque además dejó abandonado el vehículo y el conductor se dio a la fuga. Ahora no tenemos conocimiento quién habría sido el culpable de esto. Es así, nosotros a través del área jurídica de la institución estamos realizando las gestiones pertinentes para tratar de ubicar a la persona que fue el causante de este daño a las islas. Los vecinos de la zona que utilizan a diario estos buzones ven con preocupación la falta de cuidado y responsabilidad de otros ciudadanos. Dejan destruyendo, dejan dañando, los carros chocan y se echan a la fuga, pero depende también de mucho de la ciudadanía que es muy desordenada y daña mucho las cosas aquí en el entorno de la ciudad. Y es que esta no es la única afectación. Según Emaceo, en el sector de Calderón, otro vehículo chocó contra los contenedores diferenciados, los dobló por completo. Una lástima que se haya dado también a la fuga el responsable. Mientras tanto, Emaceo ha identificado al propietario del vehículo que había chocado a los buzones en La Marín, pero todavía falta por identificar el de Calderón. En ambos podría recaer una multa de $950, es decir, 2 salarios básicos unificados, por una contravención muy grave. Y además el causante de este daño tiene que cubrir con todos los costos de reparación de este bien. Y es que Maceo ha invertido miles de dólares en las 59 islas soterradas ubicadas en el centro histórico de Quito y esperan que la ciudadanía pueda cuidar no solo estos, sino todos los bienes públicos. Pero también pedir a la ciudadanía que seamos corresponsables en el cuidado de estos y que evitemos causar este tipo de daños a los bienes y las molestias que implican a los ciudadanos de aquí de los sectores afectados. Informó Mía Sabeli Carrera. Vamos a retornar. Los nuevos trolebuses eléctricos han sufrido actos vandálicos. ¿Qué ha pasado? Ya les contamos al retornar. Ya venimos. Estamos con más noticias de relevancia de regreso para contarles que mediante un comunicado la empresa de pasajeros rechazó los actos vandálicos que han sufrido los nuevos trolebuses eléctricos. En lo que va del mes de abril se registran ya 3 incidentes. Por ello, invitan a los usuarios a cuidar las unidades, pero además a denunciar a tiempo estos hechos. El funcionamiento de los trolebuses eléctricos en la capital no solamente vinieron acompañados de innovación, sino también de actos vandálicos en las unidades. Tan solo este mes ya son 3 casos que se registran de daños a estos bienes públicos. ¿Cuáles son? El primero, un usuario rayó el vidrio de una unidad. El segundo, se lanzaron piedras contra 2 trolebuses. Y el tercero, un ciudadano habría rayado el espaldar del espacio para personas con discapacidad. Por esta razón, la empresa de pasajeros emitió un comunicado rechazando estos actos, donde se informó que se solicitó a la Fiscalía que se realicen las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables. Y recordaron a la ciudadanía que transgredir los bienes públicos se sanciona con prisión, y esto se estipula en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal. Allí claramente se expresa que la persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 3 años de cárcel. Desde la empresa de pasajeros invitaron a la ciudadanía a cuidar estas unidades que operan en beneficio de la movilidad de los quiteños y además a denunciar estos actos cuando sean testigos de los mismos. Informó
Solange Mateu. Cada vez que veo estos individuos, ciudadanos de nuestra patria, rayando bienes públicos, me acuerdo siempre de autoridades que decían: si esto es arte urbano, Roberto, es la rebeldía propia de la juventud que nosotros vemos plasmado en ese arte. Ahí el arte. 20 años después, 15 años después, hay que ponerles orden. El problema son las leyes, pues hay que poner orden nuevamente a estos individuos que crecieron, porque crecieron así, pues ese es el problema, en desorden. Pues hay que ponerle orden, y eso se lo pone aplicando las leyes que sí existen. Pero ya está dentro del marco de las autoridades y no solamente en los enunciados. Si seguimos en enunciados, seguirán dañando, rayando y haciendo y ejerciendo todo lo que hemos hablado. En Solanda, los jóvenes podrán expresar su arte mediante el graffiti. El objetivo es recuperar espacios para esta actividad sin que todas las paredes sean pintadas. Enhorabuena, eso mismo estábamos hablando. Veamos. A raíz del proyecto Policía Cuida tu Barrio, una nueva iniciativa por parte de la comunidad organizada de Solanda se presentó. Esta es permitir que en espacios designados los jóvenes grafiteros puedan realizar sus obras. Hacer un llamado a todos los jóvenes que tienen ese incentivo de pintar, que ahora se apoderen y se empoderen en pintar un mural, en los cuales les vamos a indicar dónde van a ser los lugares para que no se dé esto como ustedes están viendo al fondo. Hay jóvenes que están siendo captados por las bandas delincuenciales y no queremos que sean parte de eso, sino al contrario, que su talento sea vinculado con el arte. La idea de gestionar los espacios públicos o incluso paredes de propiedad privada para que los grafiteros presenten su arte es recibida con agrado por la comunidad del sector. Netamente, lo bueno porque están creando una cultura para dar los espacios para que ellos por medio de las pinturas y de sus grafitis expresen. En el momento de que es positivo de que les den los espacios, está bien. Y lo negativo que en todo lado, hasta las puertas grafite. La parroquia de Solanda es de las más grandes de la capital. De ahí que el control del espacio público, en particular por lo expuesto en paredes y muros, es un reto a corregirlo. En parte es bueno porque hay personas que sí tienen su talento urbano, pero sí le dan su espacio para que puedan, en este caso, comunicar algo, plasmar algún tipo de mensaje igual, ¿no? Entonces, para que igual no estén rayando en cualquier casa, pared, cualquier parque, entonces igual parece buena idea que les den su espacio también. La convocatoria está abierta y quien desee por medio de su arte expresar un mensaje positivo puede hacerlo acercándose hacia la coordinación de la dirigencia de la parroquia de Solanda. Informó Javier Rosero. El 19 de abril del 2008, un concierto de rock en la discoteca Factory, ubicada al sur de Quito, se convirtió en un verdadero infierno al desatarse un brutal incendio que acabó con la vida de 19 personas y dejó más de 35 heridos. 17 años después de la tragedia, familiares y amigos de los jóvenes que murieron aquel fatídico sábado recuerdan su legado y exigen sanciones reales para los organizadores de este mortal evento. Camino sobre las cenizas de 19 jóvenes quienes murieron calcinados aquel fatídico 19 de abril del 2008. Siento que mis botas se pegan al suelo, tal como ocurrió con los asistentes al concierto Ultratumba en la discoteca Factory al sur de Quito. Fatídico destino de amar. Escucho sus voces y tengo la sensación de oír aquellas guitarras que, pese a los años, se resisten al olvido. Yo después de 17 años hablo de este tema. O sea, no he podido como que superar, porque yo sí perdí ahí amigos. Reparar nunca jamás y ningún dinero, por más que sea, no repara el daño que hicieron a los familiares. Siempre era escuchando su música y le diría que le extraño mucho. El sábado 19 de abril del 2008, el improvisado salón de conciertos de la discoteca Factory recibió a 150 jóvenes, quienes acompañaban con cabeceos la presentación de la banda Vendimia. De pronto, y sin tiempo a reaccionar, el techo del lugar empezó a incendiarse tras un show en el que se usó bengalas. Cuando la bengala se fue a la parte de atrás de la esponja, aplaudió. Suena tonto, ¿verdad?
pero la gente pensó que era parte del show y llegaron con un extintor y ese extintor era pequeño y ni siquiera alcanzó a apagar nada. Mientras el fuego se extendía, los asistentes corrieron hacia las salidas de emergencia, pero estaban bloqueadas y con candados. Angustiados, trataron de salir. Lamentablemente, no todos lo lograron. Yo salí gateando. Mi amigo que me cubrió, porque a él le cayó la esponja, le cae la esponja, me bota a mí al piso, yo salgo gateando y él afuera. O sea, él salió en llamas. No podía reconocer los cadáveres, había mucha gente que estaba con secuelas, que estaban quemados, o sea, a nosotros nos cambió la vida eso. 17 años después del incendio, las familias de estos jóvenes continúan clamando justicia y sanciones reales para los organizadores del evento. Usted sabe que la sentencia para Patricia Cajo y el otro compañerito simplemente fue 30 días de cárcel, $30 de multa, que es más, Patricia Cajo por su embarazo, ella nunca cumplió. No abrió o no dio la orden en ese momento de abrir el candado. ¿Y qué es lo que hizo? Que todos salgamos como podamos. En 2016, el lugar de la discoteca fue transformado en un escenario de memoria. Hoy funciona allí el Parque de las Diversidades. Y ese parque surgió de las cenizas de nuestros hijos. Entonces ese parque ellos, con su vida, hicieron crecer ese parque. Me genera también es tristeza porque haber peleado tanto, haber luchado hasta con uñas para que no nos quiten el espacio, ver un espacio que está cerrado, que no puede entrar la gente, que no pueden estar los jóvenes. Sueños que nunca llegarán. No es cierto ese cuento de que el tiempo cura las heridas. Las verdaderas heridas se hacen más grandes con los años. Al otro lado del silencio, la memoria de estos 19 jóvenes exige que no se repita su tragedia, que no se invoquen más infiernos. En definitiva, Factory nunca más. Informó Álvaro Terán. Oh Jesús del gran poder, Padre nuestro. La imagen de Jesús del Gran Poder pues recorrió el centro del distrito metropolitano de Quito en esta manifestación de fe y esperanza que unió a miles de creyentes. Esta procesión se realiza por más de 6 décadas, 60 años y pico, despertando emoción a quienes participan de la misma. Veamos. Con la presencia de miles de devotos vestidos de morado, la imagen de Jesús del Gran Poder volvió a recorrer las calles del centro histórico este Viernes Santo, en una de las procesiones más emblemáticas del país, que este año celebró más de 60 años de tradición religiosa. Bueno, esta devoción y esta procesión pues lo vamos llevando ya como más de unos 62 años. Prácticamente es un sacerdote franciscano quien dio origen a esta tradición y a esta devoción de Jesús de Gran Poder. Los cucuruchos, las Verónicas y demás personajes se prepararon desde tempranas horas de la mañana para ser parte de esta celebración católica. Dar gracias a Dios por la vida y en especial que le cure a Patricia Mena, que está enfermita. Las calles se llenaron de devotos, quienes participaban con profunda devoción de esta procesión que recordaba la muerte de Jesús. Es la penitencia del Señor del Gran Poder pidiendo salud y trabajito y que le dé más memoria a mis nietos en el colegio y en la escuela a mis nietitas. Nosotros necesitamos bastante a Dios para tener un país mejor, ¿no? Hay que pedirle a Él que este Ecuador salga adelante. Al mediodía, el toque de dianas por parte de los granaderos de Tarqui y el cántico del himno nacional anunciaban la salida de la emblemática imagen de Jesús del Gran Poder. Bueno, este mensaje para todo el pueblo ecuatoriano y fuera de ella, pues es un mensaje que nos invita a seguir viviendo esa fe, ese amor a Jesús, que la fe todavía no ha muerto, sigue siempre viva.
La procesión que recorrió todo el centro capitalino recordó más que una figura religiosa. Es un símbolo de fe y comunidad. A más de 60 años de su primera salida, su andar sigue conmoviendo corazones y uniendo generaciones bajo un mismo fervor. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más que un plato, la fanesca es un símbolo de encuentro familiar y cultural. En Quitumbe, al sur de Quito, se celebró un festival que buscó fusionar la gastronomía con la convivencia familiar. Los asistentes degustaron de un potaje único cocinado a la manera tradicional. En un ambiente lleno de sabor, cultura y devoción, la plaza Quitumbe al sur de Quito fue el escenario del tradicional Festival de la Fanesca, un evento que reunió a cientos de quiteños y visitantes para celebrar uno de los platos más emblemáticos de la Semana Santa en el país, la fanesca, una sopa espesa elaborada con granos tiernos, bacalao y adornada con ingredientes como huevo duro, empanadas, plátano frito. Fue la protagonista. Bueno, los festivales y la feria que se realiza aquí ya tiene una tradición de realizarse todo siempre en fanesca, y lo popular aquí es la fanesca realizada a leña. Entonces es una iniciativa para que también haya una activación económica en este sector de Quitumbe, y para todos los emprendedores, tanto artesanos como de gastronomía, puedan resurgir económicamente, ya que ahora estamos en esta situación media complicada, pero siempre estamos trabajando para salir adelante. Emprendimientos gastronómicos y asociaciones barriales se dieron cita para ofrecer sus mejores versiones de este plato, rindiendo homenaje a una receta que simboliza la unidad y la fe. Buenas estas ferias porque nos reactivan nuestra situación económica, realmente necesitamos estas ferias porque usted sabe que todos los días se come y eso es lo importante, y gracias a la administración Quitumbe van a hacer ya todas las semanas, vamos a tratar de salir aquí porque en verdad aquí necesita la gente, vea cómo esto tan lindo que se hace con show artísticos, con danzas y todo, para que aquí también se reúna algo familiar. Más que un plato, la fanesca es un símbolo de encuentro familiar y cultural, destacaban los comensales. Muy bonito, se alegra la ciudadanía, nos alegramos todos, es bonito, está muy bien. Se les felicita el evento que han hecho. El Festival de la Fanesca en Quitumbe se consolidó así como un espacio de celebración y rescate de tradiciones, reafirmando el sabor y el espíritu comunitario que caracterizan a esta temporada, informó Miguel Ángel Bedoya. Esto es TVC Noticias. En la comunidad revisamos de inmediato la información política. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, anunció que el Estado ecuatoriano está en alerta máxima tras recibir reportes de inteligencia militar que advierten sobre la planificación de atentados contra la vida del presidente de la República, Daniel Noboa, y de su gabinete. El informe también habla de ataques contra infraestructura pública, bancos y manifestaciones violentas impulsadas por grupos criminales relacionados con ciertos sectores políticos del país. Un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas advierte que grupos criminales estarían planificando una serie de atentados en Ecuador. El documento asegura que existen alertas sobre el traslado de sicarios mexicanos y de otras nacionalidades a nuestro país para atentar contra la vida del presidente reelecto Daniel Noboa y su equipo de trabajo. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó la autenticidad del informe de inteligencia y señaló que el Estado se encuentra en alerta máxima ante eventuales actos terroristas. Es deplorable que estructuras criminales en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror, señaló el ministro en un comunicado. El reporte de las Fuerzas Armadas no habla únicamente de intentos de magnicidio, sino también de una planificación estructurada de atentados contra puentes, infraestructura pública y bancos, con el objetivo de generar caos social. También se reporta tácticas de insurgencia como movilizaciones violentas y estrategias para el calentamiento de las calles. Y aunque el ministro de la Gasca no mencionó directamente al correísmo, sí hizo alusión a sectores que fueron derrotados en el balotaje del pasado 13 de abril. El funcionario tampoco identificó a las organizaciones criminales detrás de estos posibles atentados. La ex candidata del correísmo, Luisa González, rechazó las declaraciones del Ejecutivo y las tildó de cortina de humo ante un supuesto megafraude.
El Ministerio de Gobierno informó que se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad necesarios para neutralizar cualquier amenaza. Tras la divulgación del informe de inteligencia, el Gobierno de México rechazó tajantemente la creación de narrativas que aludan a su país como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en Ecuador. México también recordó la ruptura de relaciones con nuestro país desde el pasado 5 de abril del 2024. Informó Álvaro Terán. Y en otro tema, la Fiscalía formuló cargos contra el alcalde de Riobamba, John B., por asociación ilícita con fines de tráfico de influencias, cohecho y otros delitos más. La presidenta de la Corte Provincial dispuso presentaciones periódicas, así como también la prohibición de salida del país contra el alcalde y contra el exdirector de Planificación, quien también fue vinculado a esta instrucción fiscal. En este mismo caso, conocido como el caso Altares, ya se había formulado cargos contra 7 personas, 4 concejales de Riobamba y 3 personas más. Los implicados habrían ofertado puestos públicos a cambio de un beneficio económico. 9 de la mañana con 14 minutos, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador advierte de posibles estafas. Sujetos se están haciendo pasar por funcionarios de la institución para ofrecer subastas en donde exigen depósitos a sus víctimas. Alerta de estafa. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador denunció ante la Fiscalía que sujetos estarían usando el nombre y el logo de esta institución para solicitar depósitos de dinero de manera ilegal. Al parecer, estos estafadores se hacen pasar por funcionarios del SENAE y otras instituciones del Estado. Contactan con sus víctimas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o incluso redes sociales. Le ofrecen mercancía barata, subastas y paquetes supuestamente retenidos en la aduana. Lo presionan con falsas multas y exigen pagos a cuentas personales. Allí les ofertan subastas, remates y ventas a cómodos precios de electrodomésticos y hasta vehículos, especialmente motocicletas. Esta manera de estafar, según el experto en Derecho Informático, Santiago Acurio, se trata de la ingeniería social. Esta ingeniería social se aprovecha de que la gente a veces ve estas ofertas, ¿no es cierto?, y te ofrecen a precios mucho más bajos de lo que están en el mercado, y es una forma de atraer. Entonces, esto es parte de un tipo penal que es el delito de estafa, que está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ese delito es de acción pública, uno puede acudir a la Fiscalía, a la Policía Judicial y denunciar. Y es que varios casos se han reportado en tan solo las últimas semanas. Según la institución, a través de un boletín de prensa, recordaron que todo pago de liquidaciones o multas a nombre de la aduana del Ecuador se realiza a través de los bancos del sistema financiero del país y a una cuenta bancaria institucional, jamás a una cuenta particular. Son cuentas personales. Nunca son cuentas, son cuentas, en este caso, que tienen el nombre de la entidad. O sea, es la cuenta de la SENAE para este tipo de cosas. Dentro de estas estafas que han reportado los propios ciudadanos, el SENAE ha identificado varios números telefónicos utilizados para estas actividades ilícitas. Por ejemplo, si le escribe un tal Freddy Fernando Brito Borbor, tenga cuidado. O si el número de celular es el 0988 27 26 48 o el 099 54 24 622. Es probable que sea una estafa. Por eso expertos y la institución recomiendan a la ciudadanía informarse por canales oficiales. Tiene que tener sentido común para decir que si está muy barato el asunto, si está muy no está fuera del tema de lo que puede pasar en el mercado, entonces uno tiene que desconfiar. Lo que quieren es perjudicarte económicamente. Informó Mía Sabeli Carrera. Cortes de energía, inseguridad y otros serían los factores que incidieron en la disminución del consumo de hogares en 1.3% durante el 2024. El informe del Banco Central señaló que esta cifra influyó en el decrecimiento de la economía nacional del 2%. El consumo de los hogares en Ecuador registró una disminución del 1.3% durante el año 2024, según los últimos datos oficiales del Banco Central del Ecuador presentados el pasado 15 de abril. Esta caída se convirtió en uno de los principales factores que incidieron en el decrecimiento de la economía ecuatoriana, que cerró el año con una cifra negativa del 2%. Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, varios factores habrían incidido para que se registren estas cifras. En los apagones, la inseguridad, la parte baja del ciclo económico, el aumento del IVA, el aumento de los combustibles, hay muchos factores que hicieron que la economía se desacelere por un momento y que se contraiga, ¿no? De acuerdo al analista,
Las estadísticas de los 3 primeros trimestres hacían prever que no existiría crecimiento. Porque los 3 primeros trimestres del año ya iba en un negativo del 2.5, con lo cual era imposible esa cifra, pues ese es el número que de alguna forma lo teníamos estimado los analistas económicos que iban a dar 2.2, 2.5, en ese rango. El Banco Central señala que en el cuarto trimestre de 2024 se registró un leve crecimiento del 1.3%, impulsado por la fuerza bruta de capital fijo, las exportaciones y la reactivación del consumo de hogares. De acuerdo a Ortiz, las expectativas para este 2025 es que la economía crezca según las previsiones anunciadas por el primer mandatario. Y el crecimiento de 2025 ojalá sea, como el presidente plantea, 4%, que sería un crecimiento que de alguna forma pueda darle algo de actividad económica. Es decir, ojalá pueda ser 5 o 6% de crecimiento económico. Hay condiciones para aquello, porque si el año pasado tuvimos 1, 2, 3 meses de inactividad por el tema de los apagones en abril, en septiembre, en octubre, ya estos meses van a estar completos, las ventas deberían crecer más, la actividad económica por la vía del crédito debería dinamizar la economía y ojalá tengamos obra pública que pueda entrar a buen nivel con financiamiento adecuado internacional. Pese al decrecimiento general, el informe del Banco Central menciona la evolución positiva de 5 de las 20 industrias analizadas: la agricultura, inmobiliaria, financiera, productos alimenticios y de salud. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. El Servicio de Rentas Internas SRI informó que el primer trimestre del 2025 se registró un incremento de la recaudación tributaria. Esto se debe a que las ventas en el país han aumentado y los sectores que aportan significativamente son el comercio, la agricultura y las manufacturas. En el Ecuador se registra un crecimiento de las ventas, pues en el primer trimestre del año se alcanzó los 37.630 millones de dólares, con un crecimiento del 11.9% en comparación al mismo periodo en 2024. Esto representa más recaudación tributaria. ¿Pero qué indica esto a los expertos? Tiene una carga muy importante en la balanza comercial. Antes nuestra principal fuente de ingresos eran las exportaciones petroleras. ¿Esto en qué nos beneficia? Y que obviamente el Estado va a tener más recursos para que pueda hacer obras públicas. El SRI presentó un detalle de lo recaudado este primer trimestre del año en el IVA, el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas, donde evidentemente existe una variación. Con lo que respecta al IVA, se alcanzó 2.659 millones de dólares, un 26,5% más, resultado que se debe al aumento de las ventas internas. Por este tema de que en octubre, noviembre y diciembre nosotros vivimos una crisis energética, pero muchos negocios ya no tuvieron la capacidad de ya parar más, ¿no? Entonces, se ve ya una reactivación de la economía. Mientras que en el impuesto a la renta el crecimiento fue del 5.1%. Este es el que menor incremento tiene, pero se recaudó 1.582 millones de dólares. En marzo, abril estamos recaudando el impuesto a la renta del ejercicio anterior. Entonces, lo que estamos comparando ahorita de los autorretenedores y de las retenciones en la fuente que se realizan mensualmente. En el tema de la salida de divisas, la recaudación de este impuesto creció en un 30.4%, llegando a 322 millones de dólares. Pero para Martínez, este es un tema de análisis. Y esto, si bien es cierto, sí es algo positivo, porque decimos, bueno, al final está saliendo capital y ese capital puede ser capital para producir los bienes que se están consumiendo en el Ecuador. También puede ser una alarma de que está saliendo mucho capital fuera. Sí tenemos que ir haciendo un análisis si esto está siendo de un sector productivo o de un sector no productivo para ver si en realidad es positiva esta recaudación. La experta concluyó que los datos reflejarían mayor sostenibilidad y confianza, pero se podrán sacar conclusiones más certeras a mediados del año, para conocer si se sentarán las bases para un futuro con más estabilidad en el país. Informó Solange Mateu. Es momento de una pausa y queremos contarles que tras la muerte del Papa Francisco, el mundo se detiene, pero dentro del Vaticano comienza un complejo proceso de siglos de antigüedad. ¿Cuáles serán los protocolos a llevar? Su mensaje fue amor, su legado fue eterno. Regresamos con esto y más. Mendieta.
Y en Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, y la Cancillería expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. El primer mandatario destacó la valentía, sencillez y fe del sumo pontífice, mientras que la Cancillería resaltó su legado de humildad, servicio y justicia social. Ambos señalaron que Ecuador se une al duelo mundial y enviaron condolencias a la Santa Sede y, por supuesto, a la familia Bergoglio. Paz en la tumba del Papa Francisco. Con esa información despedimos este noticiero. Muchísimas gracias siempre por su generosa compañía. Buen inicio de semana. Sigan nuestra señal. Viene Saboreando la Mañana. Buenos días.